radiotv.mx. La Radio TV. A continuación, radiotv.mx presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer programa de Head Coach Radio del 2014. Un placer estar con todos ustedes. Por supuesto, contento de tener esta posibilidad en este nuevo año de seguir hablando de fútbol americano, principalmente del fútbol americano de nuestro país, que afortunadamente, y siempre lo decimos, se juega en gran cantidad en prácticamente toda la República Mexicana, aunque hay quien dice que ya en toda la República Mexicana, pero por lo menos de manera masiva en un 70% de lo que es México se juega mucho fútbol americano, aunque por la época, por el momento en el que estamos del año, pues tenemos que hablar del fútbol americano de los Estados Unidos, de lo que está ocurriendo en la NFL, el cual pues ya está en la etapa de finales de conferencia. Daremos algunos minutos para platicar también de esta situación que se va a llevar a cabo el próximo fin de semana en Estados Unidos, para ya conocer a los dos equipos que estarán protagonizando el Super Bowl número 48, que se va a llevar a cabo en la fría ciudad de Nueva York, en una situación también muy polémica, pero desde el año pasado pues el comisionado de la NFL decidió que iba a ser Nueva York. Él estaba consciente que podía tener en febrero situaciones climáticas adversas y decidió finalmente pues aprobar la candidatura de Nueva York. Y ahora, con todo lo que ha pasado de el clima, que han tenido temperaturas por debajo de los 0 grados mayores a cualquier momento en la historia en varios de los Estados Unidos, sobre todo en la zona fronteriza con Canadá, pues más se ha polemizado sobre esa situación. Bueno, ya platicaremos de esa situación. No hay temporada en México, pero sí hay cualquier cantidad de información que se ha generado en los últimos días y es lo que estaremos platicando. Saludo a mi compañero Javier Rojas. ¿Cómo estás, Javier? Amantes del emparrillado, pues con el gusto de siempre los saludo, enviándoles un abrazo a donde quiera que estén, precisamente para que este año 2014 sea mucho mejor que lo que lograron en el 2013. Y por supuesto que también es lo mismo que esperamos del Ovoide Nacional, donde ya se cocinan muchas cuestiones, sobre todo en uno de los temas que el día de hoy va a ser parte muy importante de nuestro programa, que es lo que sucede en el Instituto Politécnico Nacional. Pues sí, vamos a arrancar de inmediato, Javier, con esta situación que está ocurriendo en el fútbol americano del Politécnico, en donde hace apenas unos días el instituto confirmó lo que ya algunos medios habían adelantado: la salida de los dos entrenadores en jefes y cabezas de los programas de fútbol americano de Águilas Blancas de Santo Tomás y del equipo de los Burros Blancos de Zacatenco. Así que tanto Ernesto Alfaro en Zacatenco con Burros Blancos como Héctor López, conocido como Troni, ya no son parte más de estos dos equipos representativos, ya no son los entrenadores en jefe de los equipos de Liga Mayor, pero tampoco la cabeza de todo el programa de sus respectivas organizaciones. ¿Qué te parece esta situación? ¿Te tomó por sorpresa? ¿Ya se esperaba? ¿Cómo lo viviste esta situación con lo cual arrancamos el año, Javier? Pues creo que fue un poco sorpresiva, y le pongo precisamente esa característica de poco, porque precisamente al final del año pasado, en el 2013, también ya se había rumorado que las renuncias, tanto por un lado de Alfaro en Zacatenco, como por otro lado de Héctor López en Santo Tomás, ya se habían presentado, y también se había rumorado que la dirección general no se los había aceptado. Sin embargo, comienza el año, comienzan a darse algunos cambios, se da el nuevo nombramiento del director de Fomento Deportivo en el Politécnico, y a tan solo 3 o 4 días después, la renuncia de las dos cabezas, como ya lo comentaste, por un lado Alfaro en Burros Blancos y por otro lado López en Águilas Blancas. Lo que llama la atención es que obviamente al haber una nueva directriz,
pues hay nuevas circunstancias y eso fue lo que pudo haber provocado la salida. Soy claro, ¿fue renuncia de los entrenadores o los corrieron? Bueno, eso tendríamos que irnos al aspecto legal o de manera oficial, donde el comunicado del Politécnico Nacional hace ya unos 4 o 5 días fue precisamente que ambos coaches habían presentado sus renuncias y se las habían aceptado. Ese fue el comunicado 9 de este año. En una entrevista que le realizaron al coach Ernesto Alfaro, él menciona que le cayó de sorpresa que le anunciaran que estaba en el cargo de Burros Blancos hasta el 31 de enero. Y eso obviamente contradice lo que el comunicado del Politécnico redactaba. Entonces, ahí es donde yo encuentro una situación extraña de por qué no establecer que fueron separados de sus cargos los dos entrenadores. Se hablaba, eso sí lo recuerdo perfectamente, que el año pasado, después de terminar la temporada, el coach Héctor López se había presentado su renuncia a la directora general al no lograr ni por mucho calificar a postemporada y que no se la habían aceptado. Pero lo de Ernesto Alfaro sí me parece muy extraño porque él mismo declaró que le había llegado esta notificación y que lo tomaba por sorpresa que decidiera la dirección general del Politécnico separarlo de su cargo. ¿Por qué no presentarlo así? ¿Por qué decir que ellos renunciaron y no decir que están separados de su cargo? Me parece que de repente las formas, por querer ser muy político, no terminas por ser también transparente. No pasa nada si dices que los corrieron. Claro, sí, también habría que considerar cuáles son las circunstancias que se presentaron a partir del inicio de este año. Recordemos que el Politécnico Nacional regresó, mejor dicho, a las actividades el pasado lunes 6 de enero y por lo tanto pues comenzaron a darse algunos cambios y pues sí, habría que investigar un poquito más qué fue lo que sucedió, si fue una renuncia o si fueron desplazados de su cargo. Vamos a tratar de tener en este programa al coach Ernesto Alfaro. Claro, si podemos también con Héctor López también será ideal, pero sobre todo el coach Alfaro en el sentido de que él declaró que pues le dijeron que ya no iba a continuar en el equipo, que su último día al frente de Burros Blancos iba a ser el 31 de enero, es decir, en menos de 15 días o en 15 días, y misma situación del coach Héctor López. Llevamos una buena relación con el coach Alfaro y pues ojalá nos pueda aceptar esta invitación para que él mismo dé a conocer si presentó su renuncia como se dice en el comunicado o pues lo corrieron. Me parece, Javier, que Alfaro no había presentado ninguna renuncia, que él iba a continuar en el instituto o él deseaba continuar en el instituto y que inclusive Héctor López también quería ya continuar una vez que no le aceptaron en primera instancia su renuncia el año pasado y por ello decidió llamar al coach Edgar Zapata, al coach Adolfo Jamal, al coach Héctor Cuervo como sus asistentes para esa temporada. Ya habían realizado inclusive un tryout y que me salgan ahora con que les aceptamos su renuncia, me parece muy extraño. ¿Para qué traes entrenadores si ya has renunciado? Yo no encuentro ahí una congruencia y una lógica. Lo único que yo digo es, ¿por qué no ser claros? ¿Por qué no ser transparentes? No pasa nada si dices que tú los corriste. Finalmente se trata de hablar con la verdad y evitar estas especulaciones. Claro, y también tenemos que recordar que obviamente estamos hablando de una institución pública donde se debe de propiciar la transparencia precisamente. Y en algo tan importante como es el deporte, que es el representativo del Instituto Politécnico Nacional, pues tenemos que propiciar también esa misma transparencia, porque ¿qué mensaje le estamos dando a los muchachos? Hacemos unas pruebas y después les decimos que dijo mi mamá que siempre no. Además, como en todo trabajo, y ellos cobraban, eran profesionales y profesionistas en esto, si no das el ancho, si no cumples con las expectativas, si no cumples los objetivos, pues se acabó la relación laboral. Y aquí entramos de inmediato con el primer blitz, que es nuestra sección favorita, que son 3 preguntas fuertes, candentes, que realizamos en este programa para generar debate también con ustedes, que pueden comentarlo a través de nuestras redes sociales, por cierto, que casi nunca las damos. ¿Tus redes sociales, Javier? En Facebook, Imagen Rug, y es la misma para el Twitter.
Imagen RUJ es RUJ. Así es. ¿De acuerdo? Y a mí me pueden localizar en Twitter en @GaboPacheco16, 16 con número. Ahí estamos en Twitter y ahí podemos continuar con este debate. Bueno, primer blitz que te lanzo, Javier, tiene que ver con este tema, por supuesto, es la salida del coach Ernesto Alfaro y del coach Héctor López de Burros Blancos y Águilas Blancas respectivamente, ¿está justificada? Pues como es un blitz muy pronto en el juego, lo contrarresto cambiando la jugada en la línea y mandamos una directa para aprovechar uno de los huecos que se forma en la línea. Y mi respuesta sería, sí es justificada. Ahorita ya hemos comentado un tanto el aspecto oficial o el aspecto burocrático, si tú lo quieres ver, en cuanto a su destitución. Pero también recordemos el aspecto deportivo. Recordemos que en términos de números, el programa de Burros Blancos en años recientes venía a menos, considerando que hace pocos años estuvo a menos de un minuto de derrotar a Pumas en el Olímpico Universitario en una semifinal. Yo creo que el desempeño del equipo de Alfaro ahí encontró su cúspide, la cresta de la curva, como le llaman los ingenieros, y a partir de ahí el desempeño del equipo había venido a menos. Yo creo que fue lo que consideraron, además de que consideramos que en la anterior campaña, la 2013, ninguno de los dos equipos calificaron. Y por otro lado, el equipo de Héctor López, aunque su programa estaba en reestructuración por la llegada de Héctor López después de la destitución del doctor Licea, pues sí, ya llevaba 2 años y no se notó mejoría de un año para el otro. Entonces creo que fue lo que consideraron las autoridades encabezadas por la doctora Yolosóchitl y por lo tanto, pues es una jugada directa y creo que sí es justificado desde el punto de vista deportivo. Sí, desde el punto de vista de resultados también me parece que está más que justificada la salida de los dos entrenadores. Bien lo decías, apenas 2 años de Héctor López en la institución, pero él fue el primero que colocó la medida muy alta. Si en 2 años yo no estoy peleando por el campeonato, me voy, me hago un lado. Este año, bueno, el que concluyó en 2013, Águilas Blancas fue el penúltimo y pudo haber sido, si no es que el pateador de los Centinelas falla el punto extra, el peor de la conferencia de los 8 grandes. El gol de campo. El gol de campo, sí, fue un gol de campo que parecía punto extra, porque estaba muy, muy cercano. Fue desastrosa la actuación de las Águilas Blancas, bien lo dices, de su primer año que se le da el beneficio de la duda, al segundo pasaron cosas desastrosas para la institución y él mismo desde un principio dijo, en 2 años, si no logro estar peleando por el campeonato, me voy. El señor se tenía que ir, no le habían aceptado su renuncia por ahí de noviembre, ahora cuando estaba ya generando un nuevo plan de trabajo y se estaba acompañando de grandes entrenadores, le dicen gracias. Y me parece que en ese sentido sí fue una decisión incorrecta porque los entrenadores que había llamado para acompañarlo este año son muy buenos y lo han demostrado durante muchos años. Bueno, caso del coach Alfaro, 2006 fue cuando llegó con Burros Blancos, 2007 consigue su único campeonato. El ascenso. Ajá, contra Pumas Zacatlán. Allá en el estadio Nesa 86. Allá en la hermana república de Nesa. Así es. Y desde entonces Burros Blancos fue la eterna promesa. Todos los años el equipo de Burros Blancos era el equipo que prometía ser el caballo negro, el que podía pelearle a auténticos Tigres, a Linces, a Águilas Blancas y a Pumas por el campeonato. Al final nos dimos cuenta que se redujo a 2 equipos la competencia, Pumas y auténticos Tigres. Y todos en varias ocasiones dijimos, Burros Blancos les puede dar sorpresa a cualquiera de los dos. Nunca pasó. Mencionabas lo de la semifinal de 2011, en el cual estuvo a menos de un minuto el equipo de Burros Blancos de ganarle en semifinales a los Pumas en Ciudad Universitaria. No pasó, perfecto. Siguiente año, no hay buenos resultados. 2013, ni siquiera calificar, como ya los he mencionado. Es decir, el equipo me parece que en 2011 llegó a su punto más alto y después otra vez vino el descenso. Creo que sí necesitan cambios. En ese sentido, también justifico su salida, aunque creo que fue un poco tardía hacer principios del año y no desde que terminó la temporada anterior. Así es. Y ahorita que comentas lo del año 2011,
no únicamente fue el partido de semifinal contra los Pumas, en temporada regular, también en el Olímpico Universitario. Una semana antes, perdieron tan solo por una anotación, también. Quiere decir que la brecha entre Pumas, que es el actual campeón, y Burros Blancos, en aquel entonces, pues quien aspiraba a eliminarlo en semifinales, era muy pequeña. Y ahora, pues fue abismal, ¿no? Sí, se volvió a ampliar. Pero además, recordar que cuando llega el coach Ernesto Alfaro es cuando viene esta reestructuración en Zacatenco. Se termina el mote de Pieles Rojas y nacen los Burros Blancos. Cuando también se intentó, un poco antes, desaparecer a las Águilas Blancas y crear un solo equipo. No se pudo porque ahí la fuerza del coach Jacinto Licea y la gente que lo acompaña hasta la fecha, aunque ya no esté en el instituto, lo impidieron. Pero sí le cambian el mote y viene una nueva etapa en el fútbol americano de Zacatenco con Burros Blancos, porque ya no quisieron tampoco que renacieran Cheyennes, Lobos Plateados, que ya habían desaparecido años anteriores, pero ahí fue el último clavo a ese ataúd de un solo equipo en el Politécnico, por lo menos en Zacatenco, con el nombre representativo de el Poli, Burros Blancos. Y se decidió que fuera el coach Alfaro quien comandara esta nueva etapa. Finalmente, aunque consigue el ascenso muy rápido, un año después de que toma el equipo, no logró finalmente el cometido de ser un verdadero protagonista de la conferencia de los 8 grandes. Sí estuvo en semifinales, sí estuvo a punto de ganar la Pumas, le llegó a dar algún buen partido a los auténticos Tigres, pero le ganó a Águilas Blancas, que no le habían ganado a Águilas Blancas desde 1989 como Pieles Rojas. Por cierto, esa tenemos que mencionarlo, la muerte reciente del coach Manuel Rodero, quien era el entrenador de jefe de esos Pieles Rojas que le habían ganado por última vez a las Águilas Blancas. Después tuvo que ser el coach Alfaro, 2010 me parece. Fueron 22 años después. 22 años después que un equipo de Zacatenco le gana al equipo de Águilas Blancas en Liga Mayor, pero solamente eran chispazos, eran grandes resultados de Burros Blancos, pero aislados, y ya no pasó nada. En ese sentido, creo que coincido, fue justificado, como ya también lo mencionamos. Sin embargo, aquí es en donde salen algunas cosas que no, en lo personal, no me están cuadrando. ¿Por qué renunciar a los dos entrenadores en el mismo momento? ¿Es real el rumor de que otra vez quieren hacer un solo equipo en el Politécnico en Liga Mayor? Y ¿por qué? Ya lo mencioné, ya no voy a reiterar, ¿por qué decir que aceptamos su renuncia cuando el coach Alfaro dijo que él nunca había renunciado y más bien le tomó por sorpresa esta situación? Estamos a tiempo, sí, estamos apenas arrancando enero, estamos a mitades de enero, se pueden hacer muchas cosas. Ellos dejarán de trabajar oficialmente o formalmente el 31 de enero, es decir, 1 de febrero, puede el nuevo director de Fomento Deportivo del Poli nombrar a los nuevos entrenadores. Ojalá el 1 de febrero los nombren y no se esperen para marzo, para abril, porque ahí sí ya va a haber problemas serios para estructurar el programa de Liga Mayor, y que sean coaches reconocidos y que los dos equipos se mantengan. Creo que estás en la misma conmigo de que lo ideal es que sigan viviendo Águilas Blancas y Burros Blancos. ¿Qué te parece si precisamente con este planteamiento que haces muestro a la ofensiva una formación que te invito a que me hagas el siguiente blitz? Perfecto, vamos con el siguiente blitz y es ¿cuál es el perfil ideal para los próximos entrenadores de Águilas Blancas y Burros Blancos? Bien, creo que al igual que lo he comentado en otras ocasiones, ahora vamos a mandar sobre la línea una jugada optativa para poder contrarrestar ese blitz, y la optativa va desde dos vertientes. Por un lado, lo que es el aspecto de la rivalidad, y por otro lado, la reorganización del fútbol americano. Son esas dos vertientes de las cuales voy a hablar en este instante. Por un lado, la gran rivalidad que desde muchos años se ha dado en las dos instalaciones más grandes del Politécnico Nacional. Por un lado, la unidad profesional Lázaro Cárdenas, que la gran mayoría la conoce como Casco de Santo Tomás, y no casco precisamente porque se juega el fútbol americano, sino porque ahí era el casco de una hacienda. Uh-huh. Y la contraparte, la parte nueva en aquel entonces, que era la unidad profesional Adolfo López Mateos, mejor conocida como Zacatenco.
Desde el surgimiento por allá de finales de los 50 de los dos equipos de fútbol americano, por supuesto que comenzó a haber una gran rivalidad. Originalmente fue el poli blanco y el poli guinda. Y posteriormente pasó a ser Águilas Blancas contra Cheyennes. Posteriormente fue Águilas Blancas contra Pieles Rojas cuando regresa Manuel Rodero a Zacatenco. Y como podemos darnos cuenta, eso fue incrementando esa rivalidad, a veces llamada fraternal. Sabemos que en el campo es todo menos fraternal, que la heredaron Águilas Blancas y Burros Blancos. Y para no meternos tanto en historia, creo que precisamente eso es algo que ha hecho crecer mucho el fútbol americano, porque después en esa etapa intermedia, pues por supuesto surgieron otros equipos de Liga Mayor, como fue la Ola Verde de Upixa, los Búhos de Medicina, los Lobos Plateados que ya mencionaste. Entonces esto nos trae consigo la importancia que tiene el fútbol americano en una institución educativa. Y con ello voy al perfil. Creo que las dos condiciones ideales que deben de tener los head coach, los próximos head coach de ambas instituciones, de ambos planteles, Águilas Blancas y Burros Blancos, es que hayan sido jugadores de ese equipo y que sean egresados del Instituto Politécnico Nacional. ¿Por qué? Eres muy romántico. Soy muy romántico, ¿por qué? Porque finalmente estamos hablando de una institución tan respetuosa como la Autónoma de Nuevo León o la Nacional Autónoma de México. Entonces, lo ideal es precisamente que sea, si es un deporte estudiantil, que sea alguien que haya estudiado en esa escuela. Porque de lo contrario, pues entraríamos en muchas cuestiones. Hablamos de esas tres instituciones. Habrá otras instituciones que pudieran manejar otras variantes. Pero creo que eso sería bueno. ¿Por qué? Porque la otra jugada, la otra opción que teníamos precisamente es el aspecto de la reorganización. ¿Y esto qué trae consigo? Que precisamente se busque algo que ha comentado el ingeniero Francisco Cruz, que es el nuevo encargado, el director de Fomento Deportivo, egresado precisamente de la ESIME, de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y por si fuera poco, estaba como director de la Escuela Superior de Cómputo, lo cual habla de que él sabe lo importante que es la formación integral del estudiantado. Y yo creo que por ahí viene la vertiente y las características de los nuevos head coach. Me gusta que hayas mencionado esto porque aquí sí vamos a polemizar. Yo difiero completamente. Yo creo que no es fundamental, no es importante que el nuevo coach de estos equipos, como de ningún otro, haya sido exjugador o haya sido gente de esos equipos. Porque finalmente estamos hablando de un cargo que lo hacen con remuneración. Es decir, ellos les van a pagar por llevar a los primeros lugares a sus equipos. Y no debería importar si eres o no exjugador de esa institución mientras tengas la calidad para hacerlo. Puedes haber jugado en la UNAM, en lo de Nuevo León, en Chapingo, en Los Frailes, pero si tienes la calidad para llevar a mi equipo y obviamente respetar ahora estos nuevos colores a los primeros planos, no le veo ningún problema. ¿Cómo? Yo no le veo ningún problema que haya investigadores de otras instituciones educativas impartiendo cátedra en el Politécnico Nacional, como yo no le veo ningún problema que haya docentes egresados de otras escuelas dando clases en el Instituto Politécnico Nacional si tienen la calidad para hacerlo. Y yo lo pongo en ese mismo digamos perfil. Por ejemplo, Edgar Zapata o Adolfo Jamal. Si alguno de los dos fuera considerado para ser entrenador en jefe de las Águilas Blancas, yo no lo vería nada mal, porque son entrenadores que han demostrado su capacidad en otras instituciones, que ya han estado en otras instituciones de donde no fueron egresados y que lo han hecho bastante bien. Claro, a lo mejor tu primera opción o tus primeras opciones podrían ser exjugadores y entrenadores con capacidad que jugaron en tu equipo, pero si ellos no están disponibles,
si ellos no van a cumplir con los objetivos, o es decir, no se comprometen con los objetivos que tú planteaste, pues tienes que buscar esas otras opciones y yo no veo ningún problema. Edgar Zapata, exjugador de la UDLA, coordinador ofensivo de los Pumas, levantó al equipo de los Pumas. Rodrigo Pérez, ex quarterback de Águilas Blancas, ex quarterback de la UDLA, ex entrenador de la UDLA, ahora es el coordinador ofensivo de los Pumas, y los Pumas están muy bien. Es decir, están cumpliendo por lo cual fueron contratados, y creo que sus antecedentes en cuanto al equipo que representaron como jugador no tiene que ser fundamental o prioridad para determinar si va o no ser entrenador en mi institución. Y creo que en ese caso el perfil entonces que yo plantearía para los entrenadores de Águilas Blancas y de Burros Blancos es coaches reconocidos que estén en activo, o por lo menos en los últimos 2 años hayan estado en activo, con muy buenos resultados, y que se comprometan a cerrar filas en tanto Burros Blancos como en Águilas Blancas, en el sentido de buscar otra vez el primer o los primeros lugares de la tabla, independientemente de cómo se llama la conferencia, de esos dos equipos. Yo es lo único que buscaría si tuviera la decisión de contratar a los nuevos entrenadores para que dirigieran a Águilas Blancas y a Burros Blancos. ¿Y qué pasaría, Gabriel, si precisamente esas características que tú comentas, que incluso relativamente comparto, más que polemizar, creo que la complemento? Sí, esas características, pero yo te diría, en 5 años recientes solamente hay 4 coaches exitosos. Solamente hay 4. Y los podemos decir. Fue como head coaches. Exactamente. Pero hay muchos exitosos como coordinadores que ya les puedes dar la oportunidad de ser head coach. Y precisamente uno de ellos, Frank González. ¿Y ya se retiró? ¿Y es egresado de qué escuela? ¿Frank? ¿Jugó en el TEC? El TEC de Monterrey. ¿Sí? Jugó en el TEC de Monterrey, egresado del TEC de Monterrey, e hizo muchos años campeón del TEC de Monterrey. Y hasta ahora que se retiró, pues se retiró como campeón. Entonces, finalmente tenemos al otro equipo campeón, tus Pumas de la universidad. No, los Pumas. Los Pumas de la universidad. Digo tus Pumas porque disfrutaste mucho del campeonato. Porque soy egresado de la universidad. Su coach, exjugador también precisamente de este equipo. Sí. Entonces finalmente hablamos aunque no estudié en la UNAM. Y bueno, pero finalmente tiene la característica de haber sido como jugador sí tiene ese antecedente. Y Tigres, sí. El doctor, egresado ¿de dónde es? De la U de Nuevo León. De la U de Nuevo León, campeón en los 70s con la U de Nuevo León, y en dónde tiene a los Tigres. Sí. O sea, finalmente 2 de 3 tienen esa característica que comento. Ok, pero yo te pongo esto. Ernesto Alfaro jugó en el Pieles Rojas y no llevó los primeros planos a Pieles Rojas, y Héctor López jugó en Águilas Blancas y no llevó los primeros planos. Es decir, ninguno de los dos es egresado del Politécnico. No, tampoco. Es decir, no es una regla. No es regla. El que tú hayas jugado ahí no significa que vas a ser exitoso. Porque casos hay muchos. Claro, yo puedo entender que en los Linces haya estado el coach Rafael Duc de Pieles Rojas, porque no tenía historia los Linces hasta 2006, me parece que es cuando nacieron los Linces en Liga Mayor, y antes pues no había, entonces tenías que encontrar entrenadores de otras instituciones, como en la UDLA, como otros equipos que han tomado coaches de otros equipos, porque a lo mejor no tienes una gran historia deportiva, se puede entender, pero creo que es muy romántico, como la palabra que utilicé para describir lo que decías, el decir que tienen que ser exjugadores de tu equipo para que sean entrenadores de tu equipo. Creo que eso ya está sobrepasado. Necesitan ser grandes entrenadores, grandes profesionales en lo que van a desempeñar, comprometerse y pues obviamente darles un plazo. Tampoco el que sean egresados de X institución va a ser permisible a que puedan estar 5, 6, 10 años sin conseguir nada. Obviamente tienes que exigir resultados a corto plazo, porque además el Poli lo necesita reivindicarse, volver digno a sus 2 equipos de fútbol americano. Pero yo en ese sentido es donde difiero. Creo que no se requiere ser exjugador de sus equipos para que pueda ser un exitoso entrenador.
Esas dos características las considero como las ideales. Uh-huh. Como las ideales. Sin embargo, acabas de comentar algo con respecto a la historia de los equipos. Yo creo que si algo tienen Burros Blancos como imagen del Politécnico y Águilas Blancas como un equipo digno del Politécnico también, creo que son dos características. La calidad de la que tú hablas, pero sobre todo la identidad de los colores. Y yo creo que eso precisamente es algo que sí se pudiera defender, pero también desde el interior, también desde la imagen del head coach, y es por eso que lo menciono. Y de pronto se me ocurre una idea, y puede ser tal vez un poquito fuera de la realidad, pero sucedió en el inicio del fútbol americano del Politécnico, con el padre Lambert. ¿Y qué pasaría si en la dirección decide traer algún extranjero? ¿A un sacerdote? Pues no precisamente sacerdote, a lo mejor un sacerdote para que haga ahí algún exorcismo, algún trabajo sagrado para limpiar el entorno, pero pues finalmente pudiera ser una opción. Y yo no lo vería mal. O sea, si tiene la calidad, si está comprobado su trabajo, yo no lo veo absolutamente mal esa situación. Ojalá y sea pronto, ojalá sea el 1 de febrero, cuando ya tengamos la noticia. Se rumora que Enrique Zárate, actual entrenador del TEC-SEM, y en algún momento jugador de Águilas Blancas. Exjugador de Águilas Blancas, podría llegar a Águilas Blancas. Y se rumora que el coach Enrique Borda, también ex del SEM, o ex entrenador del SEM, y también exjugador del Politécnico, podrá llegar a Burros Blancos. Y también cabe recordar algo, que precisamente cuando Zárate y Borda llegan a los Borregos del Estado de México, comenzó precisamente cuando uno de los rectores era egresado del Politécnico. Claro. Hace ya algunos años atrás, pero precisamente habla de que ese rector, por supuesto, confió en sus hermanos de institución, claro. Y ¿por qué no? Ahora que esos regresen al Politécnico. Y el SEM no vio mal que llegara un ex Politécnico a su campus y los hiciera campeón. Pues porque no tenía fútbol antes. Pero podía ser del TEC de Monterrey. Como sucedió en el Ciudad de México. Como sucedió en el TEC Ciudad. Finalmente no sé dónde vengas. Bueno, sí sé dónde vienes, sí me interesa, pero lo que quiero es que me hagas campeón. Si me haces campeón y me demuestras que te has puesto bien la camiseta, ¿qué más da? Finalmente tu etapa como jugador ya terminó. Tus 5 años, en algunos casos, yéndonos más atrás, pues fueron más, cuando no había límite de elegibilidad. Ya acabaron, ahora ya tienes una nueva etapa y ahora te vas a poner los colores de otro equipo, de otra institución como entrenador. Yo no dudo, mejor dicho, que ahora el Goofy Pérez no tenga bien puestos los colores azul y oro. Y mira que lo relacionábamos todo el tiempo con el verde, anaranjado y blanco de la UDLA. Pero ahora es un profesional, ahora es coach, ahora cobra por eso y debe tener muy bien puestos los colores, tanto así que es un gran papel el año anterior que logró junto con todo el staff y los jugadores el campeonato de Pumas. Bueno, Javier, ¿algo que quieras agregar o vamos a lo siguiente? Pues únicamente con respecto a la contratación de un extranjero, pues finalmente también incluso los Cheyennes del Poli Blanco hace ya un par de décadas también trajeron a Alex Sánchez, quien precisamente también falleció, no recientemente, ya hace algunos años, pero que es muy bien recordado porque fue un momento de crisis del equipo del Poli Blanco y Alex Sánchez vino a inyectarles nueva vibra y bueno, aunque no llegaron a ser nuevamente campeones, pero recuperaron algo de lo que se había perdido. Entonces, pues es una situación latente que yo creo que en días posteriores tendremos noticias. Y finalmente, aclarar que estas dos características que comento para darle calidad e identidad a los equipos, con esas dos características que menciono, el ser egresados y el ser exjugadores del equipo, aunque en el cuerpo de coacheo, en el staff de coacheo, haya de otras instituciones. Yo comparto ese punto de vista. Bien. Pero continuamos. Pues sí, a esperar, ojalá sea muy pronto cuando conozcamos el nombre de los dos entrenadores. Yo sigo pensando que 2014 va a seguir Águilas Blancas y Burros Blancos participando. Hay muchos rumores de que otra vez habrá un solo equipo o que pretenden que haya un solo equipo en el Poli en Liga Mayor. Yo creo que este año no será así, confío en que no sea así. Ya la próxima semana platicaremos de esa situación, que ya lo hemos hecho en otros programas, de qué tan conveniente o no sería tener un solo equipo en el Politécnico Nacional. Bueno, ya para concluir, hablar un poquito de
lo que viene de categorías de actividad, que es la categoría intermedia y la juvenil de primavera. En intermedia arrancan el próximo 28 de febrero la actividad, hay 18 equipos. Se dio a conocer que sale el equipo de los Linces Toluca de la actividad y en su lugar se forma el equipo Pumas Azul. La UNAM tendrá 2 equipos representativos por mes primera en varios años, por lo menos desde que estaba el coach Raúl Rivera no había esto. En categoría intermedia, Pumas Oro, el fuerte en el equipo en la conferencia 1 y Pumas Azul en la conferencia número 2. Y pues bueno, hablar de la salida primero del Linces Cuernavaca y después del Linces Toluca de intermedia de ONEFA. Muchos especula que si es porque ya se quieren cambiar de liga la UVM, más bien es porque cambió la edad en la intermedia a partir de este año y la juvenil también. Hasta a partir de este año la intermedia es hasta 18 años, ya no 19. Por lo tanto, tanto Linces Toluca como Linces Cuernavaca no tenían el número suficiente de jugadores para tratar de competir con ese límite de edad en ONEFA y por eso fueron a FADEMAC. Estarán participando en FADEMAC, que es hasta 21, por cierto. Y en la juvenil será hasta 17 años, tanto primavera como otoño. Y en juvenil son 41 equipos los inscritos, son 5 conferencias, aunque la quinta tendrá 2 campeones. Y ahí uno de los datos sobresalientes es que los Tigres del CCH Sur tendrán 3 equipos representativos en la conferencia, 1, 2 y 3 respectivamente. Ahorita que comentas el aspecto de los Tigres del CCH, a finales del año pasado platicábamos precisamente con nuestro compañero José Luis Ayala, que por cierto su hijo está jugando ahí, que está muy metido precisamente en lo que está sucediendo allá con los Tigres del CCH, y nos comentaba que veía una gran cantidad de jugadores de muy buen nivel deportivo. Entonces yo creo que eso fue lo que llevó a los coaches a decir, pues tenemos más de un equipo participando. Cerca de 240 jugadores probándose en juvenil en la UNAM, en CEU, y más de 100 jugadores probándose todavía, 150 probándose en la intermedia para conformar estas 2 conferencias que ya mencionábamos. Entonces la actividad de intermedia arranca el 28 de febrero, 2 o 3 semanas después es la de la juvenil. Ojalá tengamos buenas temporadas. Lamento que no haya salido ni Linces Cuernavaca ni Linces Toluca en intermedia, pero repito, es por la cuestión de límite de edad. Ellos no tenían suficientes jugadores de 18 años que los cumplieran en el 2014 y por ello prefirieron irse a lo que es la Liga FADEMAC. Y bueno, lo que es un hecho es que en FADEMAC van a ser altamente competitivos y pueden llevarse ahí el campeonato, aunque ahí Vaqueros, Gamos, Redskins son también muy buenos equipos. Finalmente, Javier, hablar un poquito ya de lo de la NFL. El fin de semana, el domingo, se juegan las finales de conferencia. 2 de la tarde es el partido entre Denver y el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, y a las 5:30 es el partido de la Conferencia Nacional entre los Halcones Marinos de Seattle y los 49 de San Francisco. ¿Tus favoritos? Pues en realidad me gustaría que Seattle fuera incluso el campeón del Super Bowl. Te voy a decir por qué. Porque los otros 3 ya han sido campeones y sería incluso el caballo negro. Si Seattle consigue el triunfo primero ante San Francisco y después en el Super Bowl, sería su primer campeonato, y bueno, sería bueno para lo que trata de fomentar la NFL, que es precisamente que haya un equilibrio entre los contendientes. Sin embargo, pues precisamente San Francisco no era el favorito ante Carolina del Norte, ante las era por los momios, era favorito en las apuestas. Ajá. Aunque deportivamente algunos consideraban que Carolina podía y ser local, por supuesto, pero pues al final de cuentas el marcador no fue ni siquiera apretado, 26-10 a favor de los 49ers. Creo que fue muy desequilibrada la balanza, pero creo que Seattle, con su defensa, con su fuerza defensiva que tiene, creo que puede detener a Kaepernick y sus muchachos. Y del otro lado, ¿quién crees que vaya al Super Bowl de la americana? Yo creo que los Pats van a salir como favoritos, aunque Manning normalmente le gana a Brady. Mira, fíjate que desde que empezó la postemporada dije que Seattle y Denver tenían que estar en el Super Bowl, pero creo, y lo dije también al principio, que uno de los dos no va a llegar, porque fueron los números 1 en sus respectivas conferencias. De todos los partidos que van de playoff, a todos les he atinado el vencedor.
Y sigo creyendo que el Super Bowl no va a ser Seattle-Denver, que uno de los dos va a perder el domingo. Pero todavía no me decido a quién apostarle porque no va a llegar al Super Bowl el domingo, pero creo que no va a ser ese el Super Bowl, que sería el lógico, pensando en que fueron los mejores de cada una de las conferencias, por los récords que tuvieron y porque serán locales el fin de semana. Creo que los Patriotas podrían sorprender a Denver, pero tampoco descarto la victoria de San Francisco. Ahora, San Francisco Patriotas en el Super Bowl sería un hit tremendo, tanto en Estados Unidos como en México. Tienen cualquier cantidad de aficionados los dos equipos. Claro. Sería el ideal en cuanto a mercadotecnia se refiere. Pero creo que el Super Bowl va a ser Seattle Patriotas. Con ese Super Bowl me quedo. ¿Y gana? Y creo que gana Seattle. Bueno, entonces en eso coincidimos. A mí también me gustaría que fuera Seattle Broncos, pero creo que los Pats le van a hacer la travesura. Mira, pues ahí está. Ya lo platicaremos el próximo martes. Hay que disfrutarlo. 2 de la tarde la conferencia nacional. 5:30, todo es hora del centro de México, la conferencia americana. Pues Javier, nos tenemos que despedir. Gracias una vez más por tu participación. Al contrario, y un abrazo a todos los que nos han hecho el honor de ser escuchados en este primer programa de este 2014, y por supuesto un abrazo a todos ustedes, un abrazo como el que normalmente utilizamos en el fútbol americano, muy fuerte, muy afectuoso, pero siempre muy respetuoso. Hasta la próxima. Pues muchas gracias a Magda Evaristo en la producción y los controles del programa. Mi nombre es Gabriel Pacheco. Próximo martes 11 de la mañana con más de Head Coach. RadioTV.mx presentó RadioTV.mx.